todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. En este día, con humildad y sencillez, vamos a compartir el capítulo número 11 del libro de Nehemías. Hemos venido compartiendo ya el libro de Nehemías, 10 capítulos que nos han venido presentando a nosotros cómo debemos llevar también nuestra vida, cómo también debemos tener un acercamiento para con Dios, cómo también debemos nosotros preocuparnos por ayudar en la casa de Dios en sus necesidades, y también cómo cuando la persona trabaja para la obra de Dios se van a levantar los enemigos para hacer hasta lo imposible de que tú no sigas llevando esa buena obra de trabajar en la casa de Dios. Y nos presenta a nosotros cómo debemos actuar, cómo debemos llevar también nuestra vida. Saludamos a Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio. A Luz Guerrero. Buenas noches, Padre José. Sonia Regalado. Aquí presente, Padre José Gregorio. Gracias por compartirnos día a día la palabra. Bendición para mi familia Barrón Regalado. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Saludamos a Carlita Suero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Gracias por la lectura de la palabra. Ana Resendi, buenas noches, Padre José. Aquí estamos en la espera del capítulo de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Saludamos a Tuctime Loser, buenas noches, Padre José Gregorio. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José. Sonia Regalado, desde Dolores Hidalgo. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Listo para la enseñanza de hoy. Por favor, su bendición para mi familia. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Val Zúñiga, buenas noches, Padre José, esperando la nueva enseñanza, deseando escuchar la voz de Dios. Fidelia Belisario, buenas noches, Padre Gregorio, me encanta escuchar la palabra con usted. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre, tengo muchos problemas con mi internet, pero terminar toda la enseñanza. Irene Yurki, buenas noches, Padre Medina, lista para la escucha. Norma Sala, buenas noches, Padre José Gregorio. María Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Irma Collazo, saludos, Padre Cleo Morales, buenas noches, Padre Gregorio. Gracias a Dios por permitirnos escuchar la divina palabra. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Guillermina Pérez, hola, Padre José Gregorio. Josefa Martínez, saludos, Padre Gregorio. La Santísima Virgen lo colme. Nancy Calderón, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Emily Carrillo, buenas noches, Padre José. Socorro Conri, buenas noches, Padre. Isabel Montalbán, buenas noches, Padre. Reginaldo Santo, Padre José Gregorio, gracias a Dios por permitirnos escuchar la palabra de Dios. José Manuel Valdovinos, cantautor católico, buenas noches, saludos y bendiciones, esperando para iniciar el en vivo de la palabra de Dios. Isidra Romero Naranjo, buenas noches, Padre José Gregorio. Saludamos a Eve, saludos, Padre Gregorio. Neri Luz, gracias, Padre, por darnos a conocer las cosas de Dios. Felicita Hernández, buenas noches. Tati Ramírez, buenas tardes, Padre. Neri Luz, gracias, Padre. Tati Ramírez, Padre, su bendición para mi familia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. María Pérez, mi esposo Junior Quintanar perdió su teléfono, pero aquí lo estamos escuchando, Padre. Sabas Hernández, buenas tardes, Padre José. Alfonso Padilla, saludos, Padre, desde Cuenca, Ecuador. Y Chiristi Galván, gracias, bendiciones. Gracias a todos porque se han acercado a este en vivo. Vamos a compartir la santa palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 11 del libro de Nehemías. Este capítulo 11 tiene 36 versículos. En su mayoría nos van a presentar los nombres de las personas que se fueron a establecer en Jerusalén y de los que se establecieron en Judá y en otras ciudades. Y también los que van a habitar en ella. Y algo muy importante, se nos va a hacer referencia a la acción de gracias desde la oración, como lo vamos a escuchar en este capítulo 11 del libro de Nehemías,
en sus 36 versículos. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este en vivo de la palabra de Dios, donde vamos a compartir uno de los capítulos que tiene el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 11. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que cada 10 hombres habitase uno en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá: Israel, sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón. Vivían en sus ciudades, cada uno en su propiedad. Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalalel. De los hijos de Pérez: Maaseías, hijo de Barut, hijo de Col-Joset, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Yoyarit, hijo de Zacarías, el Selanita. El total de los hijos de Pérez que habitaban en Jerusalén era de 468 hombres vigorosos. Los hijos de Benjamín eran Salut, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos, hombres vigorosos, 928. Joel, hijo de Sicri, era su encargado, y Judá, hijo de Asenuat, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyaquín, hijo de los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyaquín, hijo de Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadot, hijo de Merayot, hijo de Aquitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, empleados en la obra de la casa, 822. Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Ansid, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malquías, y sus hermanos, cabezas de familia, 242, y hijo de Mesilemot, hijo de Immer, y sus hermanos, hombres vigorosos, 128. Su encargado era Sagdiel, hijo de Abgadol. De los levitas: Semaías, hijo de Jasud, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sactai y Josabat, que entre los jefes de los levitas estaban al frente de los servicios exteriores de la casa de Dios: Matanías, hijo de Micab, hijo de Sagdi, hijo de Asad,
que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. Batbuquías, el segundo entre sus hermanos, Agdías, hijo de Sanmuad, hijo de Galal, hijo de Yedutún. Total de los levitas en la ciudad santa, 284. Los porteros, Adcud, Talmón y sus hermanos, que hacían la guardia de las puertas, 172. Los donados habitaban el Ofel, Sijat y Gispad. Estaban al frente de los donados. El encargado de los levitas en Jerusalén era Usit, hijo de Banit, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micat. Era uno de los hijos de Asad, que estaban encargados del canto, según el servicio de la casa de Dios, porque había acerca de los cantores un mandato del rey y un reglamento que fijaba los actos de cada día. Petajías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Serat, hijo de Judá, estaban las órdenes del rey para todos los asuntos del pueblo. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, se estableció en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad y en los poblados situados en sus campos. Parte de los hijos de Judá habitaban en Kirjat Arbat y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en Het-Caxel y sus poblados, en Yeshua, en Moladad, en Bet-Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus aldeas anejas, en Siquelat, en Meconat y sus aldeas anejas, en Rimón, en Soreat, en Yarmut, en Sanoat, Adullán y sus caseríos, Laquis y sus comarcas, Aseca y sus aldeas anejas, se establecieron desde Berseba hasta el valle de Hinón. Algunos hijos de Benjamín habitaban en Geba, Mitmas, Agyá, Betel y sus aldeas anejas, Anatot, Not, Ananías, Hazor, Ramat, Gitallín, Hadid, Seboín, Nebal, Lat, Lot y Ono, y el valle de los artesanos. Había grupos de levitas en Judá y Benjamín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos esta bonita oportunidad de poder compartir la santa palabra de Dios, de poder también estar a la escucha de la palabra de Dios. Y es importante también resaltar lo que nos va a reflejar este capítulo número 11 del libro de Nehemías, donde nos va a llevar a nosotros a ese entendimiento de la santa palabra de Dios, como también el pueblo se va a establecer en Jerusalén y como también se va a ir estableciendo por grupos en las ciudades. Y es lo que vamos a ir escuchando y reflexionando a la luz de este capítulo 11 del libro de Nehemías. El versículo 1 dice así: los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que de cada 10 hombres habitase uno en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros 9 en las ciudades. Aquí nos va a empezar ya a presentar el establecimiento de las personas en Jerusalén, también en Judá y la parte de la media tribu de Benjamín, que es una de las tribus más pequeñas del pueblo de Israel. Y ahí ya se va a dar a conocer el establecimiento.
las personas que van a habitar en Jerusalén. ¿Qué es lo que nos va a presentar también desde el versículo 4 hasta el versículo 19? Donde nos va a dar una serie de nombres, sacerdotes, levitas, judíos, que van a habitar en Jerusalén, que van también a habitar en las ciudades cercanas a Jerusalén, que van a habitar en Judá. Es el establecimiento de las personas en Jerusalén y también por medio de la suerte. 10 hombres o 10 personas pasaban, de las cuales una le tocaba en Jerusalén y las otras 9 a las ciudades que estaban en torno a Jerusalén. Y desde allí poder también mantener la seguridad, el cuidado y sobre todo el establecimiento en habitar en Jerusalén, de que se pudieran asentar a la edificación de la muralla en torno a Jerusalén, la edificación de la casa de Dios, que también nos había presentado el libro de Esdras y parte del libro de Nehemías. Y como estamos escudriñando este capítulo 11, nos lleva a nosotros a ver cómo nosotros y cada uno tiene también que tener un establecimiento. Un establecimiento es habitar, pero en el lugar donde cada uno está habitando, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está llevando adelante? ¿Cómo tú, estando establecido en un sector, en una comunidad, en un lugar, rodeado también de muchas familias, estás trabajando para llevar adelante lo que tienes que realizar en favor de tu hermano? Porque el habitar, el establecerse en un lugar va a implicar también de que se pueda desde allí anunciar lo que es referente a las cosas de Dios. Pero resulta que a la persona que es católico y habita en un lugar, que está establecido en un lugar, en medio de una comunidad, de un sector, de un pueblo, no hace nada, se queda callado, no es capaz de dar de lo que ha recibido, no es capaz de anunciar las cosas referente a Dios. Y aquí, en este establecimiento, en estas personas que van a decidir quién habita en Jerusalén y a quién le toca las ciudades cercanas a Jerusalén, también van a asumir un compromiso, van también a tener una manifestación de poder hacer las cosas como se tienen que hacer. Y es lo que nos va a presentar también el versículo 2, cuando dice: y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. ¿Quién bendijo a todas las personas que se ofrecieron como voluntarios? El mismo pueblo. Es decir, el pueblo está dando a conocer lo que ha recibido. Ellos se atrevieron a bendecir a aquellos que se arriesgaron para poder ver si le tocaba vivir en Jerusalén. Y es la manera de cómo también se puede asumir un compromiso. Estás viviendo con tu familia en un sector, en un barrio, en una comunidad, en una ciudad, en un pueblo. Estás rodeado de familias. ¿Y será que tú también ejerces esa manifestación de Dios para bendecir a las personas, para ayudar a las personas, para compartir con los demás, para tener también una integración con los que están junto a ti? Porque resulta que hay personas que viven en un mismo lugar, pero no se conocen, no saben quién es el vecino, no saben quién está viviendo al lado, no saben quién vive al frente de donde ellos están viviendo. Y son católicos, pero no son capaces de tener una interacción, de interactuar. ¿Con quiénes? Con los que están compartiendo junto a él. Dice el versículo 2,
que el pueblo bendijo. Si el pueblo se atrevió a bendecir a estas personas, es porque el pueblo está cambiando. El pueblo está dando lo que está recibiendo de parte de Dios. El pueblo hizo un compromiso y ese compromiso fue caminar en la ley de Dios, como lo hemos escuchado en el capítulo número 10 de este libro de Nehemías, que se leyó ayer y parte del día de hoy, donde nos llevaba también a nosotros a tomar una decisión, a tomar un compromiso, y es que podamos también caminar en la ley de Dios, que podamos caminar en los mandatos y preceptos que Dios nos ha dejado. Y estas personas se establecieron, estaban habitando también en Jerusalén, pero ellos también bendijeron a las personas, a los hombres que salieron para ver si les tocaba también habitar en Jerusalén. Que no se nos olvide este punto importante también, donde debemos asumir un compromiso, donde debemos tener una entrega por anunciar y sobre todo por bendecir, por conocer, por manifestar todo lo que Dios ha venido realizando en medio de tu vida, que tú lo puedas hacer. Porque es que hay personas que no lo hacen, hay personas que les da miedo, hay personas que les da pereza, hay personas que se les olvida, hay personas que dicen ser católicos solamente de la boca para afuera, porque no viven absolutamente nada en referente a las cosas de Dios. Y es que el pueblo dice claramente, y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo? Los bendijo. ¿Qué hizo el pueblo? Derramó, le pidió a Dios que bendijera a todas esas personas que asumieron un compromiso de salir al frente para ver si le tocaba habitar en Jerusalén. Que eso también sea una motivación para cada uno de nosotros. Esa motivación de bendecir, esa motivación de anunciar, esa motivación de dar a conocer lo referente a las cosas de Dios. Porque si a ti se te ha dado, es para que tú también lo anuncies, es para que tú también lo des. ¿A quiénes? A los demás, a tu familia, que tu familia también pueda asumir un compromiso de bendecirse mutuamente como familia. No que no vayan a decir nada, sino que sean capaces de los papás bendecir a sus hijos y los hijos pedir a Dios que bendiga a sus padres, a sus papás. Porque ese es el compromiso que debemos adquirir ante la presencia del Señor. Y como les decía, del versículo 4 en adelante hasta el versículo 19, nos va a presentar el nombre de todas las personas que habitaban en Jerusalén, como lo expresa el versículo 4. Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. En la ciudad santa se establecieron los hijos de Benjamín y los que pertenecían también a la tribu de Judá, a los hijos de Judá. ¿Dónde se establecieron? En Jerusalén, en la ciudad santa, para que desde allí pudieran también anunciar todas las bondades, toda la misericordia, todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de estas personas. Y dice, habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín, es decir, una relación mutua, un acompañamiento mutuo, un respeto también por la otra persona. Eran capaces de vivir juntos, como lo va a expresar la palabra. Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín, es decir, dos tribus distintas, pero que se mantenían unidas porque su mira, su confianza estaba puesta en Dios.
Y es hasta el versículo 10, los levitas, los sacerdotes, los hijos de Benjamín y los hijos de Judá, que van a estar ahí presentes y que van a habitar en Jerusalén. Capítulo 11 del libro de Nehemías, que dice así: Matanías, hijo de Micat, hijo de Sagdi, hijo de Asad, que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. Bakbuquías, el segundo entre sus hermanos, Agdías, hijo de Sanmuad, hijo de Gabal, hijo de Yedutum. Y este versículo 17 nos va a presentar de que entonaba la acción de gracias de la oración. Y es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Debemos hacer en la mañana, tarde, noche, debemos hacer todos los días. Entonar una acción de gracias de la oración para Dios. Es decir, con la oración podemos nosotros también darle gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido a lo largo de cada una de nuestras vidas. Porque la oración nos acerca a la presencia de Dios. La oración nos invita a dar esa acción de gracias a Dios por todas las bondades, beneficios, ayuda, misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y es que lo expresa así el versículo 17. Matanías, que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. Es decir, hacían sus oraciones y también allí le daban gracias a Dios. La oración es hablar con Dios. La oración es lo que sale de lo profundo del corazón para presentárselo también al Señor. Esa acción de gracias, de la entrega y sobre todo reconocimiento de que Dios es el único Dios verdadero. Por eso les invito. Ni qué es lo que se le está diciendo a Dios. Porque una oración es sencilla, humilde, porque brota de lo profundo del corazón. Una acción de gracias, un hablar personalmente con el Señor. Y el Señor Jesús nos los hace ver a nosotros cuando dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. ¿Por qué? Porque la oración tiene que ser humilde y sencilla. Continúa diciendo también: tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque la oración tiene que ser así, una oración en una intimidad con Dios, una oración que pueda conectar tu alma con Dios, todo tu ser, no creyendo que a fuerza de hablar vas a ser escuchado, como lo presenta el versículo 7. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta en la oración hablar y no se cansan de hablar, que al final no sabe ni qué es lo que dijeron al inicio, en la mitad y al final. Porque piensan que así van a ser escuchados a fuerza de hablar, y no es así. Porque oración es hablar con Dios. Y hablar con Dios implica que también se le dé las gracias, implica que seamos agradecidos con Él, implica que le presentemos los problemas, implica que le pidamos perdón, implica que también pidamos que nos ayude en toda nuestra vida. Una acción de gracias de la oración, porque estaban haciendo oración y de allí desprendía también la acción de gracias a Dios por todas las bondades, por toda la misericordia, por todo el apoyo que le estaban también pidiendo a Dios.
Así que hay que tener en cuenta lo referente a la oración, que nos presentaba también el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5 y siguiente, donde nos presentaba lo referente a la oración. Primero, no hacer como los hipócritas. Segundo, poder también tener una oración humilde y sencilla ante la presencia del Señor, como dice, y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Eso es lo que nos dejaba también presentar el Señor en cuanto a la oración. El versículo 17 del capítulo 11 del libro de Nehemías nos presentaba cómo esta persona dirigía y llevaba la acción de gracias de la oración. Es decir, de la oración se desprendía también la acción de gracias. Algo que tú y yo debemos también realizar cuando vamos a orar a Dios, como lo hacemos todos los días, porque debemos hacerlo todos los días. Hay personas que se les olvida orar. Hay personas que se les olvida hablar con Dios, pero hablan con Raimundo y todo el mundo. Pero con Dios no hablan, de Dios no se acuerdan, a Dios no le oran, sino que se acuerdan de orar cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando está pasando por momentos difíciles en su vida. Es donde las personas se acuerdan de orarle a Dios, se acuerdan de comprometerse con Dios, se acuerdan de ofrecerle promesas a Dios, se acuerdan de darle gracias a Dios. Es ahí cuando ellos se acuerdan de la oración. Pero tú no tienes que ser así, porque la oración tiene que ser todos los días. Dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por la familia, dar gracias a Dios por todas las personas que conviven contigo, dar gracias a Dios por toda la creación, dar gracias a Dios por tu trabajo, por tu empleo, por todo lo que Dios te ha bendecido a ti grandemente, y dar gracias a Dios a pesar de los momentos difíciles que se pueda vivir en la vida de cada uno de nosotros. Es así como desde la oración brota la acción de gracias. Es así como desde la oración humilde y sencilla somos también agradecidos con el Señor. Y es una invitación hermosa y maravillosa de que nosotros también podamos manifestar nuestra entrega, nuestro compromiso a través de la oración. Y la pregunta es, ¿tú le agradeces a Dios en medio de la oración todos los días que tú realizas en la mañana, en la tarde y cuando vas a descansar y le pides a Dios que te conceda la vida para un nuevo día y que se haga su santa voluntad? ¿Será que tú también das gracias a Dios en la oración? Si oras, porque si no oras, pues ¿cómo le vas a agradecer al Señor? Si no te esmeras en orar a Dios, ¿cómo vas a ser agradecido con Dios? No puedes, porque si no oras, ¿cómo te vas a acordar de Dios? Nosotros tenemos que aprender que antes de todas las cosas, primero está Dios. Antes de empezar el trabajo, primero está Dios. Antes de saludar a tu familia, cuando estás en el nuevo día que Dios te regala, primero hay que acordarnos de Dios. Hay que orar a Dios. Hay que darle las gracias a Dios. Hay que manifestar nuestra entrega para con Dios desde la oración, porque hay personas que les cuesta mucho orar, otros que creen que con hacer tanta palabrería van a ser escuchados. Dice Jesús, no, ya tendrán su propia recompensa.
En cambio, no seamos como ellos, sino que hagamos nuestra oración de una manera distinta. ¿Distinta cómo? Con humildad, con sencillez, sin prepotencia, sin orgullo, sin vanagloria, sin creernos mejor que los demás. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Y una oración que vale ante la presencia de Dios es lo que también el Señor le va a presentar a sus discípulos en una parábola importante o en una enseñanza, donde dos personas suben al templo a orar, uno un publicano y otro un fariseo. El fariseo ocupó el primer lugar adelante y decía, te doy gracias, Señor. Él daba gracias a Dios, como lo pueden hacer muchas personas. Él decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Es decir, perdió la oración. Estaba dándole gracias a Dios desde la oración. Pero cuando dijo, porque no soy como los demás hombres, se fue abajo lo que estaba haciendo. Ya va a tener su propia recompensa. Entonces el publicano se quedaba atrás y se daba golpes de pecho y no se atrevía a levantar los ojos a Dios, y lo único que decía era que pidiéndole perdón a Dios. Y Jesús le va a decir a la gente, le va a decir a la multitud, ¿cuál de los dos bajó justificado a su casa? Justificado es bajó limpio, bajó en paz, bajó en tranquilidad, porque eso es lo que da también la oración. ¿Qué da la oración? Paz, tranquilidad, fuerza, valentía, esperanza. Da la oración. Y cuando se hace en acción de gracias, más aún hallamos gracia ante la presencia de Dios. Y desde allí poder también nosotros sincerarnos con Dios a través de la oración. Dice Sabas Hernández, yo sí, Padre, desde que empecé a agradecer en la oración, ha sido para mí la vitamina del inicio del día. Es porque así tiene que ser. Esa acción de gracias que brota desde la oración. Que tu papá, cuando te levantes todos los días, puedas decirle al Señor, gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Gracias, Señor, por la vida de los hijos. Gracias, Señor, por la vida de mi familia. Lo mismo la esposa, lo mismo los hijos, que le den gracias a Dios todos los días por la vida de sus seres queridos, porque esa es la acción de gracias. Dice Ana Resendi, yo siempre quiero ser como el publicano, ese hombre que elevó su oración a Dios. Esa oración sí subió a la presencia de Dios. Fue llevada por manos del ángel ante la presencia del Señor. Pero la oración del fariseo no subió del techo. Ahí quedó trancada. ¿Por qué? Porque empezó bien, pero terminó mal. Empezó dando gracias a Dios. Te doy gracias, Señor. Pero cometió el error de decir, porque no soy como los demás. Es decir, está despreciando en la oración a su prójimo, a su hermano. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros en la oración. No debemos nosotros ser partícipes de esas personas que en vez de orar, lo que hacen es excusarse ante Dios. De esas personas que en vez de orar, lo que hacen es ponerle quejas a Dios. Nos dice Ana Resendi, Padre, gracias a Dios todas las noches, demos gracias a Dios en familia. Qué bonito es así. ¿Por qué? Porque así es como se agradece a Dios todas las bondades, todo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Te va bien? Denle gracias a Dios.
tuviste inconvenientes en tu trabajo, dele gracias a Dios, porque eso es para que puedas superarte cada día más en medio de tu vida. Sucedió algo en medio de tu familia, dele gracias a Dios. Siempre les hago yo ver a los familiares cuando dentro de su familia ha muerto un ser querido. En medio de la predicación, en medio del anuncio de la palabra de Dios, yo les pregunto, ¿quién de ustedes le dio gracias a Dios por la vida que le concedió a su familiar que ha partido al encuentro del Señor? Y casi nadie levanta la mano, porque solamente la persona se queda en llorar, en quejarse, se queda en lamentarse, se queda en enquerellarse con Dios, en vez de asumir un compromiso y poderle decir gracias, Señor, por los 50, 60, 70, 90, 20, 30 años de vida que le concediste a este familiar mío. Y no sabemos por qué te lo has llevado, pero lo que sí sabemos es que está delante de tu presencia. Porque nosotros tenemos que aprender también a ser agradecidos con Dios, a darle gracias a Dios por todo. Si hay una enfermedad en medio de tu familia, ese familiar tuyo se enfermó, dele gracias a Dios, porque es un motivo de unificación familiar, es un motivo de que también pueda salir el servicio, la entrega, el compromiso que debes asumir con esa persona que está pasando por una dificultad. Tiene que aparecer. Todos tenemos algo por qué darle gracias a Dios. Y la pregunta es para ti. Cuando tú estás orando ante la presencia de Dios en la intimidad de tu ser, que es ahí donde Dios te va a escuchar, ¿tú le das gracias a Dios? ¿Y por qué le das gracias a Dios? ¿Por qué tienes tú que darle gracias a Dios? ¿Qué te motiva a ti a darle gracias a Dios? Porque motivos hay demasiados para darle gracias a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque nace de lo profundo del corazón agradecerle al Señor la vida, su amor, su misericordia, su ayuda, todas las bendiciones que ha tenido para con cada uno de nosotros. Porque así debe ser en la oración, dar gracias a Dios. Y también como lo expresa el prefacio que se lee en la celebración de la Eucaristía, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, porque la acción de gracias se le da a Dios todos los días. No importa el lugar donde está, no importa darte gracias, Señor, siempre y en todo lugar. No importa el lugar. Lo que importa es que tú puedas entrar en lo profundo de tu ser y puedas desde allí manifestarle al Señor una entrega, un compromiso de esa acción de gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en medio de tu vida, por lo que Él ha hecho en medio de tu familia. La acción de gracias. Todos tenemos un motivo para darle gracias a Dios por medio de la oración. Pero imagínese usted, las personas que no oran, ¿será que no tienen ningún motivo para darle gracias a Dios? ¿Será que no hay nada que los motive a darle gracias a Dios? ¿Será que no hay un punto por el cual se motive a darle gracias a Dios por medio de la oración? Porque el Señor Jesús nos invita a cada uno de nosotros a orar. Y esa oración es lo que sale de lo profundo del corazón. Dice Dalila Guzmán: todos los días y cada momento, Padre José Gregorio, le doy gracias a Dios. Y gracias a usted que todos los días nos transmite la palabra de Dios, que es vida en nuestra familia. Dice Cleo Morales: debemos darle gracias a Dios por darnos tiempo para arrepentimiento, que nos libre de todo peligro
así sea cruzar la calle, porque hay que ser agradecidos con Dios. Esteban Méndez dice: gracias, mi Señor, por permitirme llegar con bien a mi hogar y poder alimentarme de tu palabra. Dice Juana Betancourt: Dios le bendiga, Padre Gregorio, apenas empecé a verlo. Y damos gracias a Dios por ello, porque es que tenemos un motivo para ser agradecidos con Dios. ¿Cuál es el motivo tuyo para darle gracias a Dios? ¿Qué te motiva a ti a darle gracias a Dios en la oración? En el pueblo, como lo hemos escuchado en el libro de Nehemías, capítulo 11, estaban también designados aquellos que estaban en el canto, los que estaban también para la oración ante los sacrificios, los porteros, los levitas, los sacerdotes, los jefes de familia. Y también habían personas encargadas para la oración, para la acción de gracias, para pedir perdón, para pedir auxilio a la presencia de Dios. Y en el versículo 17 de este capítulo 11 del libro de Nehemías, nos presentaba claramente lo siguiente: Matanías, hijo de Micat, hijo de Sagdi, hijo de Asad, que dirigía los himnos, entonaba la acción de gracias de la oración. Es decir, era el encargado de dirigir esa acción de gracias de la oración. Desde la oración, desde ese hablar con Dios, tiene que haber una motivación en medio de nuestra vida para darle gracias a Dios. ¿Qué me motiva a mí darle gracias a Dios? La vida que Dios me da todos los días. Cuando abro los ojos, me encomiendo en la presencia de Dios y le doy gracias a Dios por la vida. ¿Qué me motiva a darle gracias a Dios? Por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mis sobrinos, por el ministerio al cual Dios me ha llamado para ser su sacerdote. Me motiva a darle gracias a Dios. Me motiva a darle gracias a Dios que pueda también transmitir la palabra todos los días y que ustedes también estén a la escucha de la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios todos los días por cada uno de ustedes que hace leer la palabra, que podamos escuchar la palabra. Doy gracias a Dios también por todas las personas de mi parroquia a la cual sirvo y sencillez, a la cual Dios me ha llamado para servir como el pastor en medio de esta comunidad. Todo lo que ustedes han hecho también para ayudar a las personas pobres y necesitadas. Eso es una motivación para darle gracias a Dios. Tantas cosas que motivan a cada uno de nosotros a darle gracias a Dios. Dice Ana Resendi: no me alcanza la hora día. Agradecer a Dios toda mi familia, Rosa Rivera, mi familia. Cada uno de ustedes tiene por qué ser agradecidos con el Señor. Así como también nunca falta que podamos agradecer a las personas cuando nos dan un vaso. Gracias también por apoyarnos, motivarnos. Gracias por darme mano cuando más lo necesitaba. Gracias, que agradecido. Gracias al que no ha hecho a su imagen y se me cansa. Gracias al que ha permitido que pudiéramos nacer en medio de una familia. Gracias a Dios. Dios sabe lo que cada uno necesita todos los días. Que podamos también orar ante su presencia. Que la oración no falte en medio de la vida de cada uno de nosotros. Dice Eve: le doy gracias a Dios todos los días por mis hijos, mis padres y